para los gobiernos y la política en el mundo a partir del COVID. Buenos días. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días a todos. En efecto, estamos ante una coyuntura compleja. Algunos analistas denominan esto una transición de poderes del mundo. Otros analistas lo consideran un cambio de poder. Y tú dijiste la palabra perfecta, la geopolítica. La geopolítica, para que la gente que nos escuche entienda un poco, es el control político del espacio a través de varios elementos. Uno de ellos es la parte del poder duro, ¿no? El militar, ¿no? La economía, el poder suave, que puede ser la cultura, la diplomacia, y el poder inteligente, que es una combinación de las dos. Estos son los instrumentos de análisis de un politólogo norteamericano que se llama Joseph Nye. Entonces, en este momento, los países cambian sus prioridades. No solamente Estados Unidos está teniendo una vocación mucho más proteccionista en el comercio, sino también se está viendo hacia adentro, y ha permitido la expansión de intereses de otros países, tal es el caso de China, Israel, Corea del Norte, que sabemos que hay todo un problema con Corea del Norte, el propio Rusia, y eso de alguna manera los ha enfrentado ya en el terreno de las relaciones internacionales. El COVID, como bien lo comentas, no solamente va a transformar estos espacios de poder, sino también la organización de la economía internacional. Y en esa situación estamos en esta reconfiguración. Los países que han sido afectados están evaluando cuál va a ser su relación con el exterior. Se está planteando seriamente cuál fue el papel de China en todo este proceso, y eso lógicamente traerá como consecuencia enfrentamientos, disputas que ya se están dejando ver. Doctor, buenos días, te saluda Alejandro Sánchez, doctor Adolfo Laborde Carranco. Justo tocando ese tema de los monstruos, por llamarle de esa forma a las economías mundiales, que son China y Estados Unidos principalmente, ya venían viviendo una guerra comercial por demostrar quién tenía la mejor bolsa de recursos, quién tiene el mejor poder militar, y sobre todo también quién está más adelantado en cuanto a la tecnología. ¿Qué pasa ahora? Empezamos una especie de nueva guerra fría, por llamarlo de esa manera, dado que incluso se han manejado un montón ya de teorías de la conspiración, donde entre China y Estados Unidos comienzan a ver quién vence con su narrativa de culpar a quién. Sí, bueno, efectivamente hay que buscar un culpable, un chivo expiatorio. Esa es la forma más sencilla de deslindarse de todos los problemas y afectaciones. Es un tema bien complejo, el tema de estas teorías que están por todo el mundo y que a veces nos convencen y tienen cierta lógica. A mí me parece que hay que quedarnos con la parte científica. La parte científica dice que esto vino procedente de un contagio de un animal a un hombre, y así se dio todo el problema. El problema que me parece que nos debe de preocupar es el manejo de la crisis, el control de la crisis. Ahí sí yo creo que hay una cierta coyuntura y un aprovechamiento pragmático de parte de los chinos para no controlar el problema, ¿no? Entonces yo creo que eso es irrelevante en estos momentos. Lo interesante es lo que tú comentas, que estamos en la antesala de una nueva guerra fría. Solo para hacerte un paréntesis. No es que nos interese propagar el tema de la teoría de la conspiración, porque hemos sido muy cuidadosos aquí y no hacemos caso a esas teorías que solamente tienen intereses políticos perversos, pero solamente lo estamos enfocando y manejando como un asunto que existe y que entre ellos lo están usando, porque también le damos prioridad aquí a la información científica. No, pues, por supuesto, es un elemento de análisis que está ahí, hay que considerarlo, pero en el análisis, como tú bien comentas, debe de prevalecer la objetividad que ustedes tienen. Así es. Y también un apego estricto a las fuentes directas y a las fuentes verídicas, ¿no? Porque de lo contrario... Sí. Porque justamente esa es la otra guerra que viene, ¿no? El tema de la ciencia, las vacunas, esta distribución que viene a partir del COVID, que dará pues cierto poder a quien pueda hacerlo primero, a quien lo descubra primero, a quien lo ataque primero, ¿no? Sí, y esa es una de las grandes críticas que le están haciendo a China, independientemente de que lo responsabilicen por la mala administración, que no ha habido una cooperación científica,
no han transferido sus protocolos de combate, no sabemos si las cifras son las correctas, como en otras partes del mundo, por supuesto, por la metodología que se está utilizando para contabilizar los contagios. Entonces ahí viene el gran problema y el gran debate entre Estados Unidos, los europeos, que ya piden una especie de pago por compensación de daños. Los alemanes ya lo están haciendo, los norteamericanos ya están en ese discurso, y al final de cuentas regresamos al tema de la Guerra Fría, que también es un elemento que me parece que hay que considerar desde una perspectiva mucho más coyuntural y actualizada. Cuando hablábamos de Guerra Fría, era un enfrentamiento ideológico, sí, por muchos años, ¿no? Crecimos con ella, vimos una gran cantidad de películas, pero en este caso no es un tema ideológico, aquí ya es un tema de supremacía de poder económico y militar, que dicho sea de paso, Estados Unidos tiene un gasto militar 6 veces más que China, y su instrumento de defensa es más sofisticado si lo consideramos en un 1-1. Entonces lo que estamos viendo son guerras de baja intensidad, guerras indirectas, y este problema sanitario es un ejemplo de ello. ¿Quién podrá tener la mejor capacidad de liderazgo pasando esto? Además, supongo yo que las reservas claro, que tengan económicas, ese es el factor importante, pero ¿qué otra estrategia tendrán bajo la manga estas naciones para mostrar esa supremacía que está en disputa ahí en medios y en un contorno alrededor de un virus que nos tiene de cabeza? No, sí, aquí hay, la pregunta es qué capacidades tiene cada país para ello. Ya vimos que los chinos tienen capacidades de control de la población, capacidad de manejo de información, y están tratando de alguna manera de saldar este problema a través de la cooperación sanitaria, ¿no? Conocemos que en México hay un puente aéreo, están haciendo donaciones, mandan doctores a países amigos, pero eso no es suficiente porque no están dando a conocer los protocolos y las investigaciones que están haciendo al respecto. Aquí me parece que el tema va a ser quién logre contener la crisis, echar a andar el aparato económico, que es muy complicado además porque estamos ante una crisis también energética, una crisis de la estructura económica internacional, y todos aquellos que tengan la capacidad de reconfigurarse en temas económicos, porque de ahí va a venir la recuperación de manera económica, van a ser los triunfadores. ¿Y quién lo está haciendo mejor? Pues lo están haciendo mejor los norteamericanos con su estrategia geoeconómica en el contexto del TEMEC, que parecería algo menor, pero para ellos les garantiza la integración en cadenas productivas, una integración energética con México y, por supuesto, recursos y aliados para poder enfrentar al mundo de la competitividad. Y en ese tenor, ¿crees que, beneficie a México? Sí, por supuesto. De hecho, hoy estoy escribiendo un artículo que publicaré con ustedes en Heraldo sobre cómo México debe de aprovechar esas ventajas que le va a dar el replanteamiento de las cadenas de valor. Ustedes saben que las empresas hace algunos años medían su productividad a través del bajo de costos, ¿no? Se le llamaba economía de escala, y producían bajo, y China era un país que México también, pero había un factor que era el factor distancia. Hoy en día, con este problema, esas grandes cadenas de abastecimiento, no solamente de recursos intermedios, sino de manufacturas y materias primas también, están en entredicho porque las empresas, en este tenor de maximizar sus utilidades, no tenían en sus bodegas una gran cantidad de productos, sino tenían un stock limitado. Hoy en día están en riesgo de cumplir con las entregas, de ser penalizados por este tipo de estructuras de competitivas que se le llamaba una estructura dispersa en la cual se maximizaban los costos. Hoy en día las empresas van a tener que pagar más por establecerse en México, por ejemplo, y estar más cerca del mercado norteamericano, que dicho sea de paso también es un mercado muy complejo con el cambio del TEMEC. Ahora, esto es como una opinión de meter el ojo en lo que está ocurriendo entre estos dos monstruos, estas dos potencias a nivel mundial, Estados Unidos y China. Pues parece que ahorita quien gana, porque tiene el control, porque ya vivió la experiencia con anticipación y hasta cierto modo ha logrado contener la epidemia en su cancha, son los chinos. Estados Unidos, hemos visto que Donald Trump está pasando una situación de verdad muy compleja, porque pues
el Wuhan se potencializó a Nueva York y tiene de verdad en una situación adversa, no solamente en lo económico. Veíamos que pues la situación de la salubridad e incluso de las reservas petroleras se le ha complicado a Donald Trump. Sí. No, este virus deja muchas cosas al descubierto. En el caso de Estados Unidos, deja al descubierto un sistema de salud precario, un sistema de salud que solamente es para aquellos que pueden pagar un seguro médico bueno, y también habla de una fragmentación, porque la mayoría de los que han fallecido desafortunadamente provienen de dos grupos minoritarios, que son los hispanos y los afroamericanos. Entonces, ahí se da cuenta de que hay muchos pendientes, y precisamente las políticas del señor Trump profundizaron más esto con el ataque al Obamacare. Entonces, hay una coyuntura electoral y eso también va a afectar lo que está sucediendo en el contexto del coronavirus en Estados Unidos. Pues así sí, es. Muy, muy, muy interesante lo que nos cuenta doctor Adolfo Laborde Carranco, analista político, profesor e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac. Esperemos poder volver a tener una conversación de cómo se están moviendo las cosas para que estemos lo más informados y enterados y con nuevas perspectivas de lo que está ocurriendo en torno al coronavirus. Con mucho gusto, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y rápidamente déjame decirte, Alex, que también nos mandan saludos y nos están escuchando desde Campeche. Es Fernando y Silvia. Un abrazo enorme también para Campeche. Muy bien, un saludo para ellos. Yo soy Alejandro Sánchez y mi Twitter para que nos escriba Alex Sánchez MX. Y yo soy Sofía García, mi Twitter Sofía García MX, y recuerda que nos estás escuchando a través de El Heraldo Radio. Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García.